Ok. Se está grabando, te doy conteo, Zaira. 5, 4, 3, 2, Q. Hola, buenos días, doctor Hugo Villa. Me presento, mi nombre es Zaira Cruz y en nombre de Entrending, del equipo de Entrending, le agradecemos por otorgarnos este tiempo para esta entrevista. La entrevista que le voy a realizar a continuación va a ser para un programa dedicado al cine, por lo cual elegimos la Filmoteca para mostrar todo el proyecto que llevan a cabo para conservar, difundir este, y preservar este material fílmico, que es muy importante para la sociedad y para la UNAM. Por eso mismo nos gustaría que nos mencionara desde cuándo y cómo surge estas actividades, este proyecto para conservar, restaurar y difundir el material fílmico. La Filmoteca está cumpliendo 63 años ya. Un poco nace como, eh, como una, más bien, nace como un archivo de trámite que recibía copias y a veces las duplicaba o las reparaba en taller y las enviaba a los cineclubes. Antes, digo, ahora que es tan fácil darle clic y ver 10 millones de películas, no lo entendemos. Pero antes, cuando la película iba en soportes fílmicos, era muy fácil que se rompiera, se maltratara y había que mantener esas copias. Como las cosas que se siembran en la universidad suelen rendir frutos mucho más allá de lo que uno piensa, pues muy pronto ese laboratorio estaba ya duplicando materiales, estaba duplicándolos para conservación y por supuesto para uso en la propia universidad y entonces más pronto que tarde había ya un archivo cinematográfico que en diferentes sitios dentro de la propia universidad a lo largo de su historia ha ido creciendo y desarrollándose y encontrando pues eso, otros lugares y otras voces hasta que se convierte primero por supuesto, en la Dirección General de Actividades Cinematográficas, que tiene bajo su cuidado la Filmoteca de la UNAM, y al mismo tiempo tenía el germen de lo que después se convirtió en el CUEC, ahora ya en la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y tenía como toda esa operación cinematográfica de la universidad. Desde hace algunos años ya el CUEC fue encontrando su propio camino, primero como centro de estudios y ahora ya como Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. En algún momento caminará a convertirse en una facultad, pero bueno, ese era básicamente el camino por el que llegamos a donde está hoy la Filmoteca de la. Ok, muchas gracias. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el proceso de cómo ustedes restauran los materiales fílmicos? Sí, como decías al principio de la entrevista, la tarea es rescatar, restaurar, preservar y difundir. Esas son como las cuatro directrices que nos plantea siempre primero la pertenencia, primero la lógica de un archivo, ¿no? Esa es como la lógica para todos, y después, por supuesto, las directrices de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que es el archivo, que es la organización a la que estamos adscritos. La tarea empieza primero en el encontrar materiales. Eh, el cine tiene más o menos una vida así en condiciones óptimas de conservación, esto es en bóvedas que tengan control de humedad, control de temperatura, que no sean muy tocadas por las manos de las personas que lo manipulan, que tengan pocas pasadas, pues de unos 100, 120 años sobrevive, en algunos casos un poquito más, en algunos casos un poquito menos, pero pues, la realidad es que los materiales nunca están en condiciones perfectas de conservación o cuando menos no lo están hasta que llegan a manos de archivos como el nuestro, ¿no? Entonces, lo primero es encontrarlos. Yo te diría que entre el nacimiento de la propia filmoteca y después el camino de irla construyendo, pues se recuperaron muchísimos materiales, se rescataron muchísimos materiales, por supuesto donaciones de archivos particulares, materiales que de repente se encontraba la gente que no sabía qué eran y que los donaban, que dejó algo ahí el abuelo o el tío que en algún momento fue cineasta o que fue técnico, por ejemplo, en algún laboratorio y tenía 4 o 5 copias de algo. Después también había un proceso de búsqueda activa pues en los mercadillos. Algunas de las colecciones que tenemos provienen de mercados como La Lagunilla, por ejemplo,
tanto de materiales fílmicos como de materiales adicionales, pósters, fotografías, lobby cards, incluso boletos de funciones cinematográficas. Y eso, pues digamos que hasta finales de los años 90 del siglo pasado, era como la tarea más intensiva, un poco a partir de los años 90, a pesar de que seguimos siempre con los ojos abiertos y esperando encontrar como ese gran milagro de la película que se salvó 120 años a pesar de que nadie sabía lo que tenía ahí, pero sabemos que ya proporcionalmente es muy difícil. Bueno, pues a partir de ese momento más bien la tarea ya ha sido la de recuperar archivos privados. Esto es, personas que dirigen cine o que son productores y que tienen carreras expansivas y notables, que generalmente se quedan con una copia de referencia de su película en sus archivos. Bueno, pues esos son un poco los que tratamos de rescatar, porque además, pues eso, la realidad es que es muy triste decirlo de esta manera, pero la FIAF calcula que más del 90%, que más del 98% de las películas que se han filmado en la historia han desaparecido para siempre. Y no estamos hablando de el cine casero, no estamos hablando de la gente que jugaba un poco a ser cineasta y que documentaba sus vidas con cámaras Super 8 o 9.5 milímetros. Estamos hablando solamente como del cine más o menos industrial, del cine que llegaba a pantallas. Bueno, pues el 98% se ha perdido. Entonces, ese es el origen más o menos del trabajo y de cómo encontramos tenemos casi 500,000 rollos, poquito menos de 50,000 títulos depositados en la Filmoteca. Ese es más o menos el campo. Ok, muchas gracias. Usted ahorita nos comenta que es un arduo trabajo el rescatar y restaurar estos materiales fílmicos. ¿Nos puede comentar cómo se conforma este equipo que realiza todas esas actividades? ¿Cuántas direcciones hay? ¿Cuántos departamentos hay? Claro, hay un proceso, pues eso, industrial en realidad. El primer punto al que llega cualquier tipo de materiales al taller, el taller físico hace una revisión de los materiales y tiene roturas, pegaduras, y necesita que se le injerten pedacitos de película para que eventualmente pueda correr, valora qué tan bien puede o no correr en un proyector, en qué tipo de proyector, porque hay unos, por ejemplo, de los escáneres que tenemos, uno tiene ganchos para que se muevan las perforaciones, esto tiene rodillos engranados para que se utilicen las perforaciones para arrastrar la película, pero eso puede ser muy duro para película que está muy dañada o que tiene ya encogimiento sobre la celda, y entonces se puede determinar cuál es mejor que vaya a la que solamente tiene los rodillos limpios, ¿no? El proceso es más lento para escanearlos. Luego, primero salen, te digo, reparadas del taller, dependiendo de la urgencia que tengamos con ese material. Generalmente de ahí pasan a bóvedas, a que se les coloque en un nicho. Nuestras bóvedas están, pues eso, diseñadas y calculadas, uno, para minimizar el daño del tiempo, el daño que produce el paso del tiempo, y segundo, para minimizar la posibilidad de un incendio. Específicamente las bóvedas de nitrato, que son las que pueden correr ese riesgo, están diseñadas para que no suceda de ese modo. Cuando la película va a pasar a un proceso de digitalización, eso pasa de nuevo por el taller, de ahí pasa por el laboratorio de material fílmico, dependiendo de la relevancia y de en tan buenas o malas condiciones se encuentra el material. Se decide si hacemos un duplicado de ese material en un soporte que tenemos más moderno, que la base, en vez de ser de celulosa, de acetato o de nitrato de celulosa, es de poliéster. Esa base de poliéster es una base de conservación de mucho más largo plazo. Se determina si se puede hacer o no, y a partir de ahí entra al laboratorio digital. En el laboratorio digital se escanea. Nuestros dos escáneres son de muy alta calidad, es tecnología, pues si no de punta, sí de muy buenas condiciones. Tenemos uno de ellos, puede escanear hasta en 4K, más despacito, pero puede escanear hasta en 4K, y el otro escanea en 2K. Y a partir de ahí ya también se determinan dos líneas. Uno, si va a ir a una restauración en forma, que ahora te explico bien, o si se trata solamente de una digitalización y remasterización. Si ese es el caso,
pues eso, se hacen algunas limpiezas y algunos filtros absolutamente básicos que son casi automáticos de los equipos que llevan a cabo este trabajo, y se coloca en una cinta digital de conservación de largo plazo, que también se llaman LTO9, que también existen, y se coloca en un nicho dentro del acervo digital para que sepamos que tenemos una copia. Todo esto, por supuesto, va cargándose a las bases de datos. Si va por la ruta de la restauración, ahí, en tanto que somos un archivo y más un archivo universitario, nosotros somos muy exigentes con el concepto de restauración. Las películas restauradas no solamente se pone la imagen y el sonido en las mejores condiciones que pudieron encontrar en su momento quienes hicieron la película. Esto es, nosotros no coloreamos películas, no le ponemos escenarios adicionales, no les insertamos sonido en donde nos hubiera gustado a nosotros, porque un poco lo que nosotros hacemos es volver a darle a la obra la mejor condición que quien creó la obra pudo lograr. Pero para llegar a eso, en una restauración como las que restaura la Filmoteca, pues hay que hacer un trabajo en el que de nuevo se integran todas las áreas. Tenemos un área de documentación extraordinaria, un poquito más de 100,000 ítems ahí, entre libros, guiones comentados, DVDs, Blu-rays, y por supuesto todas las revistas especializadas en cine que hemos podido comprar, clásicos como Sight and Sound, por ejemplo, como Cahiers du Cinéma, hasta ahora que cerró, están ahí disponibles para consulta, y nosotros mismos hacemos consultas, ¿no? Justo para saber cuál era el estado que guardaba, si es posible conseguir recortes de revistas que reseñaron esa película o que reseñaron la obra de quien dirigió esa película o de alguno de los actores, fotografías cándidas de las que salían en las revistas de cine, de las fechas en las que se presentó la película, ¿no? Y entonces dotarla de restaurar no solo el estado técnico cinematográfico, sino también un poco restaurar el estado de uso o de percepción que se le dio en su momento a la película. Ese es los caminos de la restauración de películas, más o menos. Ok, muchas gracias. Para concluir, bueno, nos gustaría que nos comentara desde su perspectiva y desde su experiencia laboral y profesional, ¿cuál es la importancia social, científica que tiene restaurar, conservar y difundir este material fílmico? El cine, desde que nace, se convierte en nuestra memoria. Es uno de los dispositivos que conserva de una manera más contundente la memoria, no solamente la memoria real, sino también la memoria ficcionada, la memoria de lo que queremos ser, de lo que queremos ver, de lo que queremos pensar, porque se reproduce a sí mismo de una manera que es precisamente muy dúctil para la memoria. Se reproduce en salas oscuras, en experiencias grupales, con imágenes brillantes que nos van guiando a través de las emociones y las sensaciones que quien dirige la película quiere poner ahí, y a veces hacia otras que nunca se imaginó esa persona. Entonces es muy importante en ese sentido. Segundo, es muy importante también como una valoración del estado de cosas del mundo industrial. El cine es un arte que se produce en un modelo absolutamente industrial, por especialidades, que trabajan en momentos sucesivos, que incorporan y todos no solamente le dan la vuelta a una tuerca, sino que cualquier persona que trabaja en un set cinematográfico o en una postproducción cinematográfica, con su experiencia y su propio conocimiento, puede darle un pequeño cambio estético a la película, aunque quien toma la decisión final no sea esa persona, puede poner una aportación que sea relevante. Entonces, también nos enseña mucho sobre el estado que guarda la colaboración y el trabajo creativo en el mundo. Entonces, y ahora pues todavía más, porque nos comunicamos ya por estas cosas. Estas cosas son, por supuesto, en su punto más extremo, los TikToks y todo esto. O sea, en realidad son imágenes en movimiento, imágenes fijas, cuya sucesión hace aparentar movimiento, ¿no? Y entonces son pequeñas
aventuras cinematográficas que las personas hacen, algunas con mucha más capacidad de narración o con mucho más cinematismo y otras pues solamente reproducciones de chistes interminables o de bailes interminables que uno ve una y otra vez, pero pues eso, la memoria colectiva de estos años es una memoria totalmente cinematográfica y por eso es la relevancia, ¿no? Muchas gracias. Nuevamente en nombre de Entrending agradecemos el tiempo que nos otorgó. La entrevista se transmitirá en el programa de la siguiente semana, el jueves a las